Existe una palabra que era muy usada por los grandes filósofos griegos de la antigüedad. Era una virtud promovida por ellos, hombres de la talla de Platón, de Aristóteles. Procuraron que en la sociedad griega se viviese aquella virtud entre las personas. Este término también es usado en nuestros días en discursos de carácter público, donde las personas tienen la intención de recordar la necesidad de practicar esta virtud. La ausencia de la virtud de la que trataremos esta mañana es notable en nuestra sociedad salvadoreña. Solo basta ver los noticieros o tomarse el tiempo para leer un periódico y nos daremos cuenta de que nuestra sociedad carece, no practica la virtud que vamos a considerar. Estoy hablando, hermanas y hermanos, del término justicia. Y vamos a consultar lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 6 para tratar este tema. Mateo capítulo 5, versículo número 6. Vamos a leer este versículo 2 veces. Dice así la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El tema de esta mañana se titula Justicia, la demanda de Dios para cada pecador. Haremos lo siguiente a lo largo de estos minutos. Consideraremos el término justicia visto desde el punto de vista del Antiguo Testamento y desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Y trataremos de ver las implicaciones que este término tiene en la vida de todos los que somos creyentes en Cristo. Iniciemos hablando entonces sobre cómo el Antiguo Testamento describe la justicia. Sin duda, mis hermanos, el sentido primario de justicia en el Antiguo Testamento tiene que ver con el derramamiento de la ira de Dios sobre el pecado. Cuando Dios castigó a la sociedad en los días de Noé, la Biblia nos enseña de que Él hizo justicia, porque castigó el mal en el cual vivía aquella gente. Cuando Dios vio la depravación moral que existía en las ciudades de Sodoma y Gomorra y determinó poner fin a aquella situación, Dios obró en justicia. El sentido primario de este término, entonces, tiene que ver con el enojo de Dios sobre el pecado que comete la humanidad contra Él. Pero también, hermanos, justicia en el Antiguo Testamento tiene que ver con una virtud moral que Dios esperaba de su pueblo Israel, a raíz de que ellos eran su pueblo escogido.
y tenían con Dios un pacto que les obligaba a conducirse de manera recta, de manera justa entre cada uno de los israelitas. Acompáñeme al libro del profeta Habacuc, capítulo número 1. Los profetas comúnmente llamaban a la sociedad de sus días a practicar la justicia. Y siempre que aquella sociedad no practicaba este valor, era el resultado de que habían dejado a un lado el pacto que tenían con Dios. Y aquí hay un hombre que tiene hambre, que tiene sed de justicia, y es un profeta de Dios que pone en evidencia la condición ética de la sociedad en sus días. Miren las palabras de Habacuc. Dice lo siguiente: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. El profeta se está quejando del silencio de Dios ante el carácter injusto de la sociedad de sus días. Aquel pueblo vivía lleno de violencia, en un caos social. Se practicaba lo que era la opresión hacia los pobres, y por ello el profeta, en nombre de Dios, tiene que llamar al pueblo de Israel a practicar la justicia. ¿Qué significaba entonces este término en el Antiguo Testamento? El hermano significaba suplir las necesidades de los grupos desfavorecidos de la sociedad israelita. Entonces la justicia tenía que ver con responder con un corazón lleno de amor, lleno de misericordia hacia aquellos grupos que carecían de ciertas necesidades, como por ejemplo las viudas, los huérfanos, los extranjeros, los esclavos, los enfermos y los pobres. Cuando Dios llamaba a practicar la justicia, entonces el pueblo tenía el deber de proveer ropa, de proveer comida, morada y buen trato a sus compatriotas. Ahora escuchen. Siempre el diablo trata de torcer las escrituras para formar su propia teología. Y no hay duda de que este tema, que es un tema tratado por todos los profetas casi del Antiguo Testamento, ha sido torcido por la gente para tratar de darle un sentido que la Biblia no permite que se le dé. Recientemente, hermano, tal vez hace algunas décadas, surgió lo que se llama la teología de la liberación. Dirá usted, pastor, ¿y qué significa eso? En palabras sencillas, la teología de la liberación sostiene que el pecado se origina por el conflicto económico. Es decir, existe pecado en el mundo porque hay diferentes clases sociales. Está la clase de los ricos y aquí está la clase de los pobres. Y ellos dicen de que el pecado es la consecuencia de esta desigualdad social. Bueno, vamos a la Biblia.
Y veamos qué es lo que la Biblia dice en respuesta a esta teología equivocada. Bueno, hermanos, sostengamos lo que dice la Biblia. La Biblia sostiene que el pecado surge de la ruptura de la relación del hombre pecador con el Dios Santo. Ese es un punto básico y doctrinal de la Biblia. ¿Por qué el hombre? ¿De dónde proviene el pecado? Proviene de que hay una ruptura en la relación que tiene el hombre pecador con nuestro Dios Santo. Consideremos algunas cosas más. Esta teología sostiene que si se elimina la desigualdad entre los pobres y los ricos, el pecado va a desaparecer dentro de la sociedad. Eso es totalmente falso, a la luz de la Biblia. Porque la Biblia sostiene lo siguiente, que el pecado no surge en la desigualdad, no surge en la desigualdad social. Surge de un problema espiritual y está alojado en el corazón de las personas. Busque el Evangelio de Marcos, capítulo número 7. Versículo número 21. ¿Por qué existe el pecado en el mundo? Jesús dijo que es un problema espiritual. Es un problema del corazón, no es un problema económico, es un problema espiritual. Dice Marcos 7:21 lo siguiente, en adelante. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Pongamos un argumento más. ¿De dónde surge el pecado en la sociedad? Bueno, surge del corazón, dice Jesús. Y la Biblia ilustra esta verdad de una manera perfecta. Hermanos, ustedes entienden que la sociedad no va a experimentar verdadera justicia hasta que Cristo instaure su reino milenial sobre la tierra. Escúcheme lo siguiente. La verdadera justicia en nuestro mundo únicamente se va a presenciar cuando Cristo instaure su reino milenial sobre la tierra. Pero oiga lo siguiente, a la luz de la Biblia. Aún en el reino milenial, que será un ambiente de prosperidad económica, será un ambiente de paz, un ambiente de abundancia. Aún en ese ambiente perfecto existirá el pecado. Y el libro de Apocalipsis nos enseña de que al final del reino milenial la gente se va a unir a Satanás para promover una rebelión contra Dios. Porque el pecado no surge de la desigualdad social, surge del corazón humano que está alejado de Dios. Vaya, ahora yo tengo que reflexionar y llevarles a ustedes que pensemos en lo siguiente. ¿Es posible que exista justicia en nuestra sociedad? Fíjese que sí. ¿Cómo? Si cada persona de nuestro país practica a nivel personal la justicia. Allí sí existe justicia. ¿Cómo así? Mire, a veces la gente habla de justicia, pero solamente lo dicen, no lo viven. Así nunca va a haber justicia. La justicia se va a dar, la justicia será posible cuando los discursos que se dan
en referencia a esto, estén en armonía con la vida que promulga aquel discurso. ¿Cómo así? Queremos que El Salvador sea una sociedad donde exista la justicia. Hagamos lo siguiente. Usted que es empleado, trabaje completamente sus 8 horas de trabajo. No haga usted de aquellos que llegan tarde al trabajo y media hora antes de que den la hora de salida, media hora están preparando todo para ya salir. ¿Quiere que haya justicia? Bueno, trate bien a cada persona en su trabajo, hermano. No sea de las personas que a veces llegan a dar documentos y uno le dice, mire, aquí están mis documentos, por ahí póngalo. No, justicia. ¿Quiere ver justicia? Pague lo que es justo cuando contrate a alguien. ¿Quiere ver justicia? Evite vender las cosas en mal estado. ¿Quiere ver justicia? Sea dadivoso con las personas en necesidad. ¿Quiere justicia en la sociedad? Mire muchacho, allá en su casa, a veces pasa la casa desordenada y sucia porque a su pobre papá, o mejor dicho, a su pobre mamá, usted le deja hacer todos los oficios. ¿Quiere que exista justicia? Practíquela en su vida. Una vez que cada ser humano, lógicamente no es posible, pero una vez que cada ser humano practique la justicia en su vida, existirá también justicia a nivel de la sociedad. Ahora, vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Esto es lo que enseña a grosso modo el Antiguo Testamento con relación a la justicia. Vamos al Nuevo Testamento, hermanos, para pensar cómo el Nuevo Testamento presenta el término justicia. Y aquí debemos debemos considerar la diferencia que existe en el uso de este término. Por ejemplo, si en el Nuevo Testamento la Biblia usa el término justicia para hablar de una virtud moral, sí es cierto. Pero en el Nuevo Testamento, el término justicia adquiere un significado diferente. ¿Cuál es? Es un término teológico que habla del regalo de Dios al ser humano pecador. Vamos al libro de Romanos, capítulo número 3. Romanos capítulo 3. Y la Biblia enseña lo siguiente. La Biblia enseña que por naturaleza ningún ser humano es justo. Capítulo 3, versículo 9 hasta el 12, vamos a leer. Dice lo siguiente. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Todos están bajo pecado. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por naturaleza el ser humano es injusto y la Biblia lo confirma. La experiencia también lo ilustra, hermanos. A veces se dice que la injusticia solamente la cometen las personas adineradas, pero no, hermanos. Hay personas que son pobres y también son injustas. En una ocasión, mi esposa iba a comprar pan francés
Y escuchamos de que pasó un vendedor por la calle ofreciendo pan francés. Entonces mi esposa dijo, voy a comprar $1 de pan francés para el desayuno. Salió, compró el pan, el vendedor se lo dio, y la sorpresa nuestra es que el pan era viejo y el pan era duro. Porque la injusticia, hermano, está en el corazón de la gente. Y la Biblia dice que no hay ni una tan sola persona que sea justa. Ahora, pensemos en algo más que enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de dos tipos de justicia: la justicia personal y la justicia que es un regalo de Dios. Y voy a considerar estos términos. Vamos al libro de Filipenses, por favor, capítulo 3. Cuando hablamos de justicia personal, es el intento del pecador de ganar la salvación de Dios por medio de su moralidad, por medio de su buen vivir. Y veamos qué dice el apóstol Pablo con relación a esta justicia personal. Capítulo 3, versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Esa es la justicia personal de Pablo antes de ser creyente. ¿Cómo se consideraba él? Irreprensible. Pero dice él, hay un pero en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces el apóstol Pablo, en su vida religiosa, era una persona moral y consideraba de que su justicia personal era suficiente para ganar el favor de Dios, pero él se dio cuenta de que no era así. Y podemos ilustrarlo también en el caso de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de moral, mis hermanos. Era, dice la Biblia, un principal entre los judíos. Era un hombre erudito en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento. Y era tal su devoción a la palabra de Dios que también la practicaba en su vida. Por lo que sabemos, si él era un fariseo, lo cual es cierto, Nicodemo era un hombre que oraba a Dios siempre. Era un hombre que ayunaba. Por cierto, ellos ayunaban 2 veces a la semana. Era un hombre que diezmaba de todo lo que recibía. Era alguien sincero en sus creencias, pero a pesar de la justicia personal que él poseía, Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Escuche, estimado amigo, si usted piensa de que Dios un día le va a permitir entrar al cielo porque usted ha hecho algunas buenas obras en su vida, usted está equivocado. Si usted cree que mediante la moralidad o la asistencia a un culto, a una denominación, usted se va a salvar, está equivocado. Su justicia personal no cuenta delante de Dios, y por ello el Nuevo Testamento nos guía para que cada persona pueda tener en su vida la única justicia valedera para tener la salvación. Y por ello, hermanos, se presenta la justicia en el Nuevo Testamento como un regalo de Dios para todo pecador que cree en Jesucristo como su Salvador.
Romanos 5:18 dice lo siguiente. Dice la Escritura, Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno, es decir, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Jesucristo, el ser humano pecador puede ser reconciliado con Dios. Por la justicia de Dios, que es un regalo, el ser humano puede ser perdonado. El ser humano puede ser limpio de sus pecados mediante la justicia que Dios le ofrece al creer en Jesucristo como su Salvador personal. Miren lo que Dios ha hecho, hermanos, en cuanto a la justicia. 2 Corintios 5:21. Dios sabe que el ser humano no tiene ningún mérito para que lo salve. Es decir, su justicia personal es insuficiente, es incapaz de salvarlo. Entonces Dios tuvo que hacer algo. Y Dios lo que ha hecho es otorgar un regalo, el regalo de la justicia, al pecador que confía en Jesucristo. Y en palabras del apóstol Pablo está escrito lo siguiente, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios, como es justo, castigó el pecado de toda la humanidad. Pero como es un Dios de amor, Él lo castigó en un sustituto, es decir, el Señor Jesucristo. Ahora, gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ahora Dios puede perdonar a cualquier pecador, sin importar cuáles sean los pecados que tiene en su vida. ¿Cómo el pecador puede ser perdonado? Aquí lo dice el pasaje. Dice que Cristo murió para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando usted cree en Jesucristo, cuando confía en Él como su único Salvador, recibe un regalo. Le es puesto, como enseña el Nuevo Testamento, a su cuenta la justicia de Cristo, para que usted pueda acercarse al Señor. Meditemos entonces que el Nuevo Testamento tiene un enfoque diferente cuando hablamos de la justicia. Y este enfoque tiene que ver con la salvación del ser humano pecador. Porque nadie es digno del favor de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Entonces Dios ha hecho algo para que podamos recibir esta salvación. Como decía nuestra bienaventuranza al iniciar: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tiene hambre usted de la justicia de Dios? Es decir, de recibir el regalo de la salvación. ¿Tiene usted esa sed espiritual implacable del hecho de necesitar la ayuda divina para ser salvo? Dios quiere tratar con usted. Dios quiere obrar en usted. Porque aquellos que están hambrientos, aquellos que están sedientos de la salvación de Dios, Él, como un regalo,
les quiere dar su justicia. ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que confiar en Cristo como su Salvador personal. Y en esta mañana entregarle su vida. ¿Qué va a hacer Dios en usted? Dios le va a dar un regalo, el regalo de la justicia. Y usted va a poder en su vida personal practicar esta virtud en su trato con los demás seres humanos. Inclinen su rostro y oramos en esta mañana. Bendito Padre, queremos agradecerte, Señor, por la bendición tan grande que tenemos de estudiar tu santa palabra. Y al hacerlo, Dios, considerar lo que tú has escrito y someter nuestros pensamientos o ideas a lo que tu palabra nos ha enseñado. Señor, fácil es hablar de justicia. Muchos pueden hacerlo, quizá con gran vehemencia, con gran lógica, con un alto sentido de persuasión. Pero vivirla es una cosa diferente. También, Señor, esta palabra quiere recordar al ser humano pecador que es imposible ganarse el favor de Dios, que lo único que puede hacer posible que un pecador sea aceptado ante los ojos de Dios es cuando éste recibe el regalo de salvación que Cristo ofrece. Dios, en este día, yo te pido que bendigas a este pueblo congregado. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a no ser solo oidores de tu palabra, sino también hacedores. ¿Quiere usted entregarle su vida al Señor? En esta mañana lo puede hacer.